¿Qué entendemos por movilidad sostenible? ¿Cómo será la movilidad en el futuro? ¿Qué soluciones tecnológicas aporta el mercado para mitigar de alguna manera las graves consecuencias del cambio climático? Hoy centramos la mirada en el foco precisamente en esto de la movilidad sostenible. ¿De qué estamos hablando? Bien, pues la movilidad sostenible es un concepto más amplio de lo que muchas veces hablamos hoy en día, que quizá nos quedamos demasiado centrados en el debate coche eléctrico versus coche de combustión. Tendríamos otras opciones también sostenibles, incluso más sostenibles que un sistema basado en el coche privado. A nivel de distancias cortas y medias, sobre todo en entorno urbano, tendríamos bicicleta, caminar, tendríamos por supuesto transporte urbano. ¿De acuerdo? Y luego para distancias más largas tendríamos también transporte público como el autobús, o tendríamos también el tren, que por lo general está electrificado mayoritariamente. Y estas serían soluciones más sostenibles que otra vez un sistema basado en puramente coche privado, porque todo lo que hagamos millones de seres humanos va a tener un impacto en el medio ambiente. Claro, vamos a ver si estamos preparados y preparadas, ¿verdad?, para ajustarnos a estos cambios que son muy rápidos. Y, por ejemplo, Ignacio, en el transporte de mercancías por carretera, pues también a pasos agigantados. ¿Cómo ves la situación del transporte sostenible? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, pues es un poco como en los turismos, ¿no?, en el coche. Tenemos la foto de cómo ha ido la gente adaptándose al coche eléctrico, y en nuestro caso pues el vehículo pesado va detrás. Realmente necesitamos unas baterías mucho más potentes, y el sector pues tiene una antigüedad de flota de 15 años, tiene unos objetivos por parte de Europa bastante complicados, y bueno, pues la adaptación es muy complicada. O sea que bueno, hay que echarle imaginación, muchísima innovación, avances, y en eso está, por ejemplo, NTD Energy, efectivamente. Asier, ¿qué hacéis vosotros en vuestra empresa? Sí, pues somos una empresa que se ubica en Tudela, que nació con el compromiso de aportar solución a las necesidades actuales tanto del transporte como de la movilidad en Navarra y en general del país. NTD Energy es un spin-off de NTDD, que nace en diciembre de 2021 y actualmente cuenta con 4 personas dedicadas al diseño y desarrollo industrial de plataformas automotrices. Nuestras plataformas integraban principalmente 3 tecnologías totalmente disruptivas: un chasis plegable que amplía o disminuye la longitud del vehículo, una tecnología Robot Wheel que consiste en 4 corners independientes que genera movilidad omnidireccional, y dirección por cable, lo que habilita la posibilidad de ser teleoperada o de conducirse de manera autónoma. Claro, podemos entender, y luego lo vamos a ver con más detalle, que este va a ser la movilidad del futuro. Partiendo de toda esta base tecnológica, seremos capaces, ¿no?, de, a nivel usuario, situarnos en un tipo de transporte de esta naturaleza. Estamos ahora en un proceso de transición, entonces hay una parte muy importante, no solo de apoyo gubernamental y desarrollo tecnológico, igual que cualquier transición, igual que ese paso del coche tirado por caballos al coche de combustión. Ahora estamos del coche de combustión hacia el coche eléctrico, por ejemplo, lo mismo desde los teléfonos fijos hacia los teléfonos móviles, y llegaremos a ello y lo haremos de forma transitoria. Hay una parte muy importante de información adecuada, de no caer en la desinformación, pero también de la concienciación de los usuarios, y de que vean de que la movilidad eléctrica puede ofrecer una solución dependiendo del perfil, pero que les puede encajar. Claro, porque seguramente todos, ¿no?, nos planteamos qué ventajas realmente tiene el coche eléctrico, el transporte eléctrico, frente al vehículo de combustión. ¿Qué ventajas reales tiene? Pues habría dos claves principales pensando en comparando solo coche eléctrico frente a coche de combustión, ¿no?, el transporte privado. Una sería muy importante la menor contaminación directa en los entornos urbanos, ¿de acuerdo? El coche eléctrico no tiene emisiones de gases de efecto invernadero directas, ¿vale? No significa que no tenga emisiones de gases de efecto invernadero. Igual que un coche de combustión las tiene en la producción y en el fin de vida, ¿de acuerdo? Y luego también las tiene durante el uso. Lo que ocurre es que son indirectas y son mucho menores que las de combustión. ¿Qué son indirectas? Hay que tener en cuenta las emisiones de nuestro mix energético, de la electricidad que se ha generado para recargar esa batería y propulsar el vehículo. En España o en Navarra estamos en una situación muy buena, con más del 50% de generación renovable, y entonces en general eso hace que, analizando todo el ciclo de vida,
la contaminación asociada al vehículo eléctrico es inferior a la del vehículo de combustión interna. Claro. Y luego también tendríamos en las ciudades, muy importante y se habla poco, la reducción de la contaminación acústica, del ruido, que son mucho más silenciosos. Que también efectivamente es un impacto muy notable, ¿no? A la larga, quizás no lo veamos en el momento, tanto como puede ser, bueno, pues todo lo que ya sabemos, ¿no? Las emisiones de CO2, pero atención a nuestra salud auditiva también, ¿no? Decíais que no es fácil este tránsito, ¿no? Para el transporte, la descarbonización total. ¿Qué se necesita? ¿Qué ventajas, qué apoyos requiere, por tanto, el sector? Bueno, nosotros lo que vemos es que hay otras soluciones. O sea, Europa te está marcando que la electrificación es el destino, te está marcando los plazos de reducción de emisiones, a los que tenemos nuestras dudas que realmente el vehículo pesado pueda llegar. Y es verdad que necesita una serie de apoyos, incluso otras alternativas. Estamos hablando de los combustibles sostenibles. Los combustibles sostenibles para nosotros son clave. Entonces, una fiscalidad distinta a lo que es el diésel, que es el combustible que nosotros utilizamos normalmente, sería clave para, de alguna forma, toda la fiscalidad que le va a caer al diésel para hacerlo competitivo, no le afecte a un combustible como es el sostenible sintético, para permitirnos esa transición, porque eso nos permitiría que las flotas más nuevas de vehículos pesados pudieran seguir funcionando. O sea, la inversión que has hecho hace pocos años en invertir en un vehículo Euro 6 que contamina bastante poco, nos permitiría seguir utilizándolo, bueno, mientras el vehículo eléctrico entre, ¿no? Y para eso, pues lo mismo que han tenido los turismos. Ayudas directas, que se acabaron en abril en el caso de España y que no se ven para el 2025, y una ayuda fiscal. Claro, o sea que nuestras empresas. se necesita, de alguna manera, una plataforma que empuje en favor, ¿verdad?, de este tipo de transporte a esos niveles. Bueno, pues hablando de plataformas, así nos tienes que contar esas soluciones innovadoras, tecnológicas que aportáis vosotros. Cuéntanos. Sí, como bien comentaba anteriormente, nuestra plataforma combina características que creemos que la hacen ideales para el transporte de última milla. Como he comentado, el chasis plegable y la tecnología omnidireccional aumenta la maniobrabilidad de la plataforma en espacios reducidos. Además, es una plataforma 100% eléctrica, lo cual hace que no emita emisiones de carbono a las ciudades, como bien comentabas anteriormente. Pero creo que su real potencial radica en la dirección por cable, que ya al poderse conducir de manera o teleoperada o autónoma le daría mayor flexibilidad. Bueno, la verdad que es sorprendente, ¿verdad?, lo que planteáis, pero yo creo que lo vamos a ver, ¿no? Vamos a ver en el siguiente reportaje cuál es verdaderamente la aportación tan innovadora que hace esta empresa. Vamos a verlo. NTDD apuesta por el transporte sostenible, ya sea de personas o mercancías. Vemos las dificultades que tenemos hoy en día en todas las ciudades y lo que pretendemos nosotros, lógicamente, es dar esas soluciones. En este sentido han desarrollado unas plataformas, una rígida y otra plegable, que son autónomas y están diseñadas para que puedan ser teleoperadas. La plataforma nos va a permitir llegar a cualquier rincón dentro de la ciudad. Lo más importante es el grado de movilidad que le vamos a dar. Es un sistema de transporte más sostenible porque estamos hablando de un sistema eléctrico. Está pensado, señala, para ofrecer un gran abanico de posibilidades. Encima de la plataforma puede haber un coche para la ciudad, podemos poner un buggy o un roadster para el disfrute en zonas de ocio, puedes poner un camión, puedes poner un bus, puedes poner una microambulancia para servicios de urgencia. Y una de las cosas que pretenden es aligerar la cantidad de vehículos de gran tamaño que invaden la ciudad, tener la posibilidad de poder hacer estas maniobras de transporte con plataformas o vehículos mucho más pequeños. Es importante que cuando haya terminado de hacer su trabajo, que se puedan plegar y allá donde tuviésemos un pequeño camión, pues nosotros podamos reducirlo y tener 3 o 4 plataformas en el mismo espacio. Se presenta también como una solución para el transporte de mercancías. Hay mucha mercancía que se compra por internet, que es muy ligera. Las empresas de transporte están sufriendo el tener que hacer muchísimos transportes de poco impacto económico, ¿no? Entonces tienen un gran gasto para desarrollar su actividad. Una plataforma nos permite
el poder llevar esas mercancías a un coste muy bajo. Y además va a tener también la posibilidad en el sector del transporte un panel solar. Esto nos va a dar también una autonomía mayor. Estamos hablando de utilizar energías limpias. así se minimiza también el impacto ambiental. Bueno, pues ahí tenemos algunos de los planteamientos que hacéis y sobre todo lo que nos importa, ¿no? Los beneficios que entrañan para las personas, Asier. Para responderte a esta pregunta creo que voy a poner un par de ejemplos con los cuales nos podemos sentir identificados todo el mundo. Uno sería el ver pasar un autobús urbano, en este caso en Pamplona, la Villavesa, ¿no? Totalmente abarrotada y por una ruta cercana un autobús completamente vacío. U otro ejemplo más actual, con el auge del comercio online. ¿Cuántas horas hemos tenido que esperar por un paquete que hemos pedido por internet? Por tanto, ese es uno de los efectos, ¿no? Nos pones ese ejemplo, ¿no? La Villavesa, sí. Las esperas, por tanto, con vuestras soluciones, ¿cómo mejora nuestra calidad de vida? Eso es. Al tener una dirección por cable y brindarle la posibilidad de ser teleoperada, autónoma e inteligente, podríamos capturar datos a tiempo real para hacer una planificación de rutas a tiempo real y adaptativa. Para el caso de la Villavesa, ante picos de demanda, plataformas cercanas se podrían acercar a apoyar a esa plataforma que está demandada. Y en el caso online, con una aplicación, podríamos modificar a tiempo real la ubicación de entrega. Y básicamente... Tomamos muy buena nota de todo ello, ¿verdad? Con máxima atención. Bueno, una empresa además radicada aquí en nuestra tierra, ¿no? En Navarra. Pero yo me pregunto, y al margen de todas estas soluciones innovadoras, ¿no? ¿Hay suficiente infraestructura para poner en marcha toda una flota de coche eléctrico, bueno, de un nuevo modelo realmente? ¿Hay infraestructura suficiente o todavía hay que dar muchísimos pasos? Bueno, Ignacio hablará más de la parte de vehículo eléctrico pesado. Hablando de vehículo eléctrico ligero, que serían automóviles, coches, que es lo que más nos puede tocar en el día a día a todos y a todas, es una pregunta que la respuesta no suele ser tan directa. Claro, ha habido el debate de qué es primero, ¿no? Desarrollar la infraestructura para que la gente entonces esté de acuerdo o vea más positivo el cambiar a la movilidad eléctrica, vea que es, o claro, para poder desarrollar la infraestructura y saber que es rentable, que haya primero suficiente masas de vehículos eléctricos. Ahora mismo la clave no es cuántos puntos de recarga hay, sino la relación del número de puntos de recarga con respecto al número de coches eléctricos que hay en España. Entonces, hay, por ejemplo, aunque el número en sí parezca muy bajo, no está tan bajo respecto del parque automovilístico eléctrico, que también es pequeño de momento. Y luego, porque sobre todo hay que hacer esfuerzos en la parte de, o bien en entorno urbano, de carga rápida, no demasiado rápida, unos 50 kilovatios. Estos serían para las personas que no tienen garaje y tienen un coche eléctrico y poder cargar de forma ágil. Y luego en autopista o así lo que serían las electrolineras, es decir, estaciones de recarga rápida y ultra rápida. Y ahí la ganancia está sobre todo en 150 o 150 kilovatios. Y es donde hay empresas que están desarrollando esa infraestructura más. Ignacio, ¿y vosotros qué pedís? Bueno, por pedir... Hay un reglamento europeo que marca exactamente en los tiempos y el volumen de potencias y cargas que tendría que haber, ¿no? Lo vemos muy lejos, o sea, lo vemos muy lejos, quiere decir, es un poco lo que decía David, ¿qué necesitamos antes, ¿no? ¿El punto de carga o el producto? Claro. ¿Voy a poner un punto de carga si todavía no hay mercado? No tiene sentido. ¿Voy a comprar un vehículo pesado si todavía no tengo puntos de carga? Y luego hay otro problema que tenemos, y es que los puntos de carga no están pensados para el vehículo pesado. O sea, al final el vehículo pesado entra, sale por el mismo sitio, lo que tenemos son puntos de carga. Hay un desajuste entonces, tenemos, ¿no? Tenemos puntos de carga, habrá el día de mañana puntos de carga de mayores potencia, a nosotros esos pues, se nos quedan cortos, claro. Y necesitamos mayor potencia, ¿para qué? Para que en los tiempos de descanso del personal de conducción podamos optimizar la carga para que ese vehículo siga andando, ¿no? Entonces, está el tema de tengo infraestructura y ahora lo que se está planteando es, bueno, pues en media larga distancia poco, soluciones como la que planteáis, bueno, pues pueden entrar a día de hoy en el mercado, y luego en vehículo pesado, pero a corta distancia. O sea, el hacer pues eso, una ruta nacional,
bueno, pues hay que estudiar mucho la ruta para que realmente sepas que la puedes hacer. Y luego lo que sí vemos, pues una última milla industrial, por ejemplo, sí que es más fácil de hacer. Sí, sí. Bueno, pues ahí tenemos, ¿no? Vamos a ver realmente, bueno, qué dice la calle, ¿no? Qué dice la población, efectivamente, acerca de la movilidad sostenible, cómo vemos un poco el presente y el futuro en este sentido. ¿Lo vemos? Vamos a ello. ¿Transporte sostenible? Pues hombre, el transporte con energía sostenible, lógicamente. No contaminar lo menos posible. Y no lo que he visto hoy en Pamplona, que no sabía si estábamos en el siglo XXI o en qué siglo. Yo vengo de Zaragoza en el tren, he cogido el autobús, el número 9, y delante de mí iba un autobús que echaba una humareda que era impresionante. He decidido comprarme un patinete porque lo veo muy útil, porque primero me ahorro el tiempo, en vez de subir en autobuses o ir caminando, pues llego a mi destino súper rápido. Y claro, por otro motivo, porque creo que esto es un mejor compañero del medio ambiente. Las bicis, la Villavesa también, el no utilizar el coche para movernos cuando no es necesario, en eso entiendo el movimiento sostenible. Que pongan más facilidades también de precios para coger, y luego también el transporte en los pueblos. Pues han quitado bastante horario, entonces tampoco tienes una facilidad de coger un transporte para trasladarte a otros sitios. Al final yo creo que normativa europea también nos obligará un poquito al uso del coche eléctrico, se vaya fomentando, ya hay menos contaminantes y lo que digo, al final yo creo que en Pamplona la Villavesa va súper bien. Bueno, ahí tenemos diferentes opiniones. La sostenibilidad no es una ventaja, es una necesidad. Ha quedado claro aquí y ahí también, ¿no? Asier. Eso es. Desde NTD Energy, como bien dices, tenemos clara la idea de que la sostenibilidad, pues como bien decías, ¿no? No es, aparte de ser una ventaja, es una necesidad. Es por eso que hemos decidido hacer nuestras plataformas 100% eléctricas, reduciendo las emisiones de carbono al medio ambiente. Así es, Ignacio, bueno, ¿con qué te quedas de todas las opiniones, ¿no? Vemos a muchos jóvenes, desde luego, que están totalmente concienciados, ¿no? Con una nueva forma de funcionar en el mundo. ¿Qué te ha sorprendido? Me ha sorprendido que ven la movilidad a corta distancia, quiero decir. No están pensando en la sostenibilidad a largo, no están pensando en que ya, de hecho, un propio solo autobús, ¿no? Está quitando muchos coches, ¿no? Estamos hablando solo de la Villavesa. Entonces, bueno, pues a nosotros me parece que tenemos que estudiar también esa movilidad sostenible a largo. Y obviamente los casos que han dicho, pues es que es lo primero donde se puede atacar, ¿no? Y es un poco lo que decía del vehículo pesado y el vehículo ligero. Es más fácil ahora mismo entrar con furgonetas eléctricas que con vehículos pesados a la electrificación. Así es, va a haber suficiente o se va a generar suficiente electricidad para poder tener un parque totalmente electrificado. Sí, en principio ahí habría que evaluar a nivel de potencia instalada, que habría suficiente, pero como hemos comentado, sobre todo sería ir hacia una descarbonización gradual todavía mayor de la red eléctrica, ¿no? Ahora mismo, pues eso, más de un 50% aproximadamente en España y Navarra es con energías renovables. Si añadimos sin emisiones de CO2, incluyendo la nuclear, sería en torno a un 70% en el caso de España. O sea que por esa parte, en cuanto a la descarbonización del mix energético, estamos en una situación muy buena. Y eso quedaría entonces en manos de, por ejemplo, Red Eléctrica de España y la generación para llegar a cumplir ese consumo. Pero es una situación de mayor eficiencia energética, porque claro, hay una parte que no vemos, que es la de que el vehículo de combustión gasolina-diésel, 3/4 partes de la energía que introducimos al repostar no es aprovechada, se disipa en forma de calor al ambiente, solo 1/4 es para el movimiento y sin embargo el vehículo eléctrico es muchísimo más eficiente, ¿no? Entonces también por esa parte tendríamos una ganancia importante. Claro, la renovación de flotas, Ignacio, total y absoluta, ¿se vislumbra en un futuro cercano o no? Cercano no. Y luego hay que pensar, bueno, pues que esto entra y ¿quién lo va a aprobar? Pues obviamente va a aprobar pues, la empresa grande que tiene recursos y el sector del transporte, tanto de mercancías como de viajeros. Son empresas principalmente medianas, pequeñas, entonces
no tenemos grandes empresas que puedan realmente mostrar, ¿no?, y probar, ¿no? Entonces, a día de hoy estamos empezando a ver empresas que están probando vehículos pesados eléctricos, furgonetas, bueno, en furgonetas ya hay más solución, hay más implantación, y en vehículo pesado, bueno, pues es el gran reto. Claro, estamos en un punto de inflexión en todo el tema del transporte, ¿no? Asier ya nos ha contado esas soluciones innovadoras, pero las vamos a ver, o sea, unas soluciones como estas las vamos a ver ya en nuestro día a día, ¿o cuándo? ¿Podemos poner un plazo? El plazo sería complicado, pero bueno, creo que sí que está marcado por 3 claras tendencias, que como bien hemos estado hablando ahora, ¿no?, que han salido a relucir: la electrificación, la automatización y la integración de tecnologías inteligentes. Claro, y esto va a suponer una mejora notable también en el día a día de las ciudades. En mi opinión, yo creo que sí. Es más, yo que provengo de un pueblo llamado Agurain, cercano a Vitoria, Sí. Cada vez que vuelvo allí y me acerco al centro de la ciudad, veo como cada vez más se están descentralizando el tráfico debido al tranvía, zonas peatonales y optimización de zonas urbanas. Claro. ¿La universidad pública en qué está trabajando exactamente? ¿Qué proyectos, qué investigaciones se están realizando en pro de mitigar los efectos del cambio climático a través del transporte? Bien, pues la UPNA, la Universidad Pública de Navarra, trabajaría en 3 líneas de acción, podríamos decir, que tienen luego su respuesta, o bueno, que llegan a la sociedad. Tendríamos la docencia, por ejemplo, con la asignatura de movilidad eléctrica en el máster de Ingeniería Industrial. Eso llegaría a los estudiantes. Luego tendríamos la investigación, quizá menos conocida a veces por el público general, pero en nuestro grupo de investigación trabajamos con la industria en puntos de recarga rápida y ultra rápida. Esa sería la parte de investigación. Claro, esto llega a la industria y una transferencia de conocimiento. Por supuesto, también nosotros recibimos conocimiento de la industria para estar pendientes de cómo es el mercado, y al final entonces acaba llegando a la sociedad. Y la tercera línea de acción, también muy importante, y que la UPNA y muchas universidades están haciendo mucho hincapié en los últimos años, es la divulgación. Ahí tendríamos el trabajo de cátedras como la de energías renovables, a la que yo pertenezco, y la de logística. Y a nivel ya individual, pues profesores que vamos, por ejemplo, a institutos, como en mi caso, a hablar de movilidad eléctrica a estudiantes. Claro, mejor cara a cara muchas veces, ¿verdad? Exacto. Para, de alguna manera, situarnos en ese escenario posible en el que se necesitarán muchos profesionales en el futuro más próximo, ¿verdad? ¿Qué consideración más podríamos aportar desde el transporte, ¿no, Ignacio? Hay ciudades que lo están haciendo mejor, comunidades que lo están haciendo mejor que nosotros, tenemos países a los que mirar, tenemos algún espejo en el que ponernos como ejemplo en todo lo que tiene que ver con el transporte. En la parte de movilidad urbana sí hay ciudades que lo están haciendo mejor, ¿no? En la parte del transporte ya de larga distancia, pues obviamente los países del norte siempre han tenido más políticas sostenibles que nosotros, ¿no? Nosotros vamos un poco a la cola. Entonces, bueno, pues esos podrían ser puntos a los que mirar, pero al final lo que me preocupa es cuándo realmente vamos a llegar. O sea, la imposición, la presión de Europa está bien medida, o realmente el mercado está en un sitio y la normativa está en otra, ¿no? Eso es lo que realmente me preocupa. Entre interrogantes, Asier. ¿Navarra tiene potencial para liderar la transformación en España? Sí, yo creo que Navarra puede ser un líder en el sector del transporte de última milla debido al tejido industrial, universidades, centros tecnológicos de los que disponemos. Quiero aprovechar también a hacer un llamamiento a actores y empresas de este sector a participar en nuestro proyecto, que además ha sido ahora mismo enmarcado entre las 20 mejores empresas de startups dedicadas a Smart Cities por Stara's Insights. Bueno, o sea que Navarra se posiciona de una forma óptima, ¿no? Pero seguro que hay pasos, como estáis diciendo, medidas de todo tipo, como medidas fiscales, por ejemplo, que comentabas, y otro tipo de, de aceleradoras, podríamos decir, de toda esta infraestructura. ¿Qué os gustaría decir ya para terminar a la población, ¿no? Aquellos a los que parece que no les preocupa precisamente el cambio climático, nuestra situación actual, que ya estamos viendo, ¿no? Cómo realmente nos está azotando y mucho. A los descreídos de esta situación, ¿qué les decimos? Bueno, yo diría que hay que informarse de manera adecuada. Es importante el cambio climático acelerado, provocado por la acción del hombre. Existe un amplio consenso científico de que existe, es una realidad. Nos debería preocupar la sostenibilidad
y podríamos hacer nosotros individualmente mucho. Sí, claro, si lo hacemos conjuntamente, es decir, tampoco podemos decir que como no lo hace el otro no lo hago yo, porque entonces no lo haría nadie, ¿no? Tenemos que pensar un poco en el impacto que tenemos esos millones de personas en todo lo que hacemos. Claro, ¿y tu mensaje cuál sería? Yo creo que en el mundo de la empresa lo que falta es conocimiento, probar, empezar a ver que las soluciones pueden ser interesantes, ver pues, bueno, que nos preocupe, ¿no? Todo el tema de la sostenibilidad. Y sobre todo lo que veo es que el mundo empresarial tiene que ser competitivo. Tiene que ser competitivo con las soluciones diésel, ¿no? Para poder integrar este tipo de soluciones. El vehículo cuesta 3 veces lo que cuesta uno diésel, entonces esa barrera de entrada tenemos que intentar eliminarla por medio de ayudas. Entonces han existido unas ayudas que se han acabado en abril y creo que es clave que se retomen esas ayudas para que esas grandes empresas empiecen a hacer, bueno, a tomar el producto, probarlo y puedan hablar. 3 veces más cuesta. Sí. En el caso de los vehículos pesados entenderíamos, en el caso de los vehículos ligeros de los coches. La diferencia no es tan grande en el caso de los coches eléctricos. Sí, pero bueno, es que son precios elevadísimos, ¿no? Terminamos contigo, Asier, con ese mensaje que quieres lanzar a la ciudadanía en pro de la sostenibilidad a través del transporte. Sí, como bien comentaba Ignacio, yo creo que las ayudas para el mundo empresarial son muy importantes. A nosotros ahora nos acaban de conceder el PERTE BEC 2B para el desarrollo de una plataforma nueva y le da un pulmón muy grande a las empresas para continuar con estos desarrollos. Pues nos quedamos con ese pulmón que tiene algunos orificios un poco todavía con ciertas incertidumbres, pero que esperemos se vayan también bueno, pues resolviendo en el futuro, ¿no? Seguimos hablando de movilidad sostenible y del cuidado del planeta. ¿De acuerdo? Muy bien. Gracias. Muchas gracias. El transporte causa un 30% de la contaminación en el mundo. Vamos a ver y repensar cómo va a ser el sector del transporte, sobre todo también, ¿no? Qué tipo de vehículos van a ser ya habituales en nuestros hogares y sobre todo también, ¿no? Cómo mitigar el cambio climático a través de nuevos transportes, pero cumpliendo las normas también de seguridad vial. Todo esto es un reto importante, ¿verdad? Berta, ¿qué está haciendo el Gobierno de Navarra precisamente para evitar la contaminación y favorecer un transporte más sostenible? Bueno, como bien decías, Amaya, bueno, el transporte en estos momentos, principalmente el de carretera, es el causante del 30% de las emisiones de CO2 que van a la atmósfera, que esto lo que está ayudando a provocar este cambio climático que cada vez tenemos más cerca y estamos viendo más habitualmente. Por lo tanto, en el Gobierno de Navarra estamos adoptando una serie de medidas. En primer lugar, apostar por un transporte público de calidad, tanto en la comarca de Pamplona como en el resto de Navarra, el transporte interurbano, de manera que el ciudadano, bueno, pues este tipo de transporte sea atractivo, para él sea rentable tanto económicamente, porque sea cómodo o incluso porque no tiene que aparcar, ¿no? Eso, en primer lugar, ahí se está haciendo un esfuerzo tremendo tanto en el Gobierno de España, que se ha multiplicado casi por 5 el presupuesto, pero en el Gobierno de Navarra, si comparamos la inversión que había en el 2019 respecto al 2024, casi hemos invertido el 50% más. En el transporte interurbano, por ejemplo, estamos intentando que haya más frecuencias, que sea más rápido, que el coste sea menor y que nosotros tener control de la información de los usuarios que hay, cuándo van, cuándo dejan de ir. También estamos haciendo un esfuerzo importantísimo en infraestructuras ciclables, especialmente en la comarca. Tenemos un continuo para los coches, pero sin embargo para los peatones y los ciclistas ese continuo para ir de diferentes municipios no existe. Queremos que toda la comarca tengamos la posibilidad de poder desplazarnos de una manera sostenible y saludable y segura.
segura. También para aquellos que no pueden ir en transporte público, no utilizan la bicicleta o no pasean, bueno, pues una alternativa también es el vehículo eléctrico, y el gobierno también está financiando la adquisición tanto de coches eléctricos como vehículos pesados eléctricos. Se está destinando bastantes recursos y en los últimos años ya se han subvencionado más de 3.500 vehículos eléctricos. Bueno, está claro que la apuesta es definitiva, ¿no? Y es una apuesta fuerte e imprescindible, ¿no? Pero el sector de la automoción tiene mucho que decir, efectivamente, ¿no? José Javier, ¿cómo estáis abordando la sostenibilidad en el sector? Pues la verdad es que no está siendo un cambio de adaptabilidad por parte del cliente ni por parte nuestra fácil, ya que echando la vista atrás, hace no más de 8 o 10 años había solamente 2 alternativas a la hora de adquisición de un vehículo, que eran diésel y gasolina, que el corte era muy simple, lo marcaba o bien el gusto o necesidad del cliente o el kilometraje medio andado, y nosotros marcábamos una directriz. ¿Qué es lo que resulta? Que con esta nueva normativa marcada por Europa en el tema de las emisiones, que como fabricantes debemos de vender, el abanico ha pasado de ser 2 alternativas, como decía antes, en la adquisición de un vehículo, a prácticamente pues entre 5 y 7, depende de los fabricantes, versiones de coches gasolina puros, GLP, híbridos enchufables, eléctricos, sin obviar el diésel, que últimamente parece que se está demonizando mucho, pero bueno, el diésel algo existe y poco a poco parece ser que va a dejar de ser un activo en el tema del turismo. Y nuestra labor como profesionales es pues buscar la mejor alternativa de cara al cliente. Y sí que estamos convencidos, o esto es ya casi más una opinión, bueno, mezclada entre personal y profesional, de que el futuro de la movilidad urbana y extraurbana pasa por ser 100% eléctrica. De hecho, uno de los miedos que se enfrenta el cliente y dice, oye, con este coche ya podré viajar, con este podré hacer desplazamientos largos. Pero hay incertidumbre, ¿verdad?, en los consumidores. Mucha, mucha. Sí que es cierto que hay yo creo que por darte un dato, el 2% de la población de España adquiere hoy día un coche eléctrico. En Navarra, gracias a las ayudas del gobierno en cuanto a la declaración de la renta, estamos en una cuota de un 10%, es decir, 1 de cada 10 navarros hoy día opta por la adquisición de un coche eléctrico. Con un coche eléctrico, y lo puedo corroborar personalmente, puedes hacer cualquier tipo de trayecto. Eso sí, tienes que cambiar la mentalidad. No es la de yo me voy donde quiero, cuando quiero, como quiero, y para echar gasolina cuando quiero, porque hay un surtidor cada 3 kilómetros, sino que tengo que planificar el viaje pensando en dónde voy a recargar, porque luego tengo que o continuar o retornar la marcha al punto de inicio. O sea, un cambio de modelo en todos los aspectos, ¿no? Y también se necesita mucha pedagogía y, bueno, acoplarnos de alguna manera a las nuevas formas de vivir, de movilizarnos, de transportarnos, de alguna manera de ser más comprometidos y comprometidas con el medio ambiente. Y luego también respetando las normas, ¿no? Porque efectivamente cambia el modelo, pero hay unas normas que seguir, tanto, por ejemplo, si utilizamos otras formas de funcionar, como la bici, como el patinete eléctrico, ¿no, David? ¿Qué podéis decir precisamente desde Policía Foral en este sentido a la ciudadanía? Sí, pues lo primero, efectivamente, como decías, hay que cumplir la normativa vigente, porque el objetivo de esta es claro y es beneficioso para todos, que es evitar los accidentes que consecuencias tan dramáticas conllevan, ¿no? Como pueden ser fallecimientos y accidentes, lesiones graves. Entonces, bueno, pues quizá para desplazamientos más cortos estamos ya muy habituados a ver los vehículos de movilidad personal, los patinetes eléctricos que mencionabas, y las bicicletas tal vez desde toda la vida. Bueno, pues hay que recordar que sigue habiendo accidentes, insisto con ellas, pues claro. Solamente en lo que llevamos de 2024, Policía Foral ha tenido conocimiento, el área de tráfico y seguridad vial, a través del equipo de análisis de accidentes y de datos, de 20 accidentes con implicación de vehículos de movilidad personal, de patinetes eléctricos. Uno de ellos, desgraciadamente, desembocó en el fallecimiento de un joven
Huarte. Con respecto a las bicicletas, pues lo mismo. Ha habido 67 accidentes en donde la bicicleta ha colisionado, pues, véase con un vehículo, atropello. Eso no implica que el vehículo que le ha atropellado tenga o no la culpa, pero bueno, quiere decir que hay una cantidad importante de accidentes con heridos y 77, o sea, a sumar esos 67 de caídas de ciclista, pues que han acabado en la vía y hay que tener siempre cuidado. Entonces, lo que recordamos es que la legislación, una parte es estatal y otra parte es municipal. Cada municipio es el que determina. Pero bueno, la general a nivel estatal y por supuesto a nivel foral es que todos los menores de 16 años, en cualquier tipo de vía que utilicen la bicicleta, han de llevar casco de protección homologado, porque ello, pues además, puede salvar vidas. Si una persona, que comentamos, me permite la sección, si una persona es profesional de desplazamiento en bicicleta, pues por ejemplo, las famosas empresas que hacen sus repartos, también debe llevar permanentemente, independientemente de la edad, que lógicamente tiene que ser mayor por tener contrato de trabajo. El resto, los mayores de 16 años, en vías interurbanas, es decir, fuera de casco urbano, sí que tienen que llevar casco homologado, incluidas las travesías, por supuesto. Claro. El tramo de vía interurbana que circula entre poblado, que transcurre entre poblado. Claro, ahí tenemos esas normas, David, efectivamente, que esto también exige adaptarse. En todo momento estamos hablando de adaptación a los nuevos tiempos, pero también la convivencia entre diferentes vehículos, que también eso va a cambiar mucho, ¿no? Se van a utilizar más bicis, se van a utilizar más patinetes, habrá coches eléctricos o no, y todo eso tiene que funcionar como un todo, Berta. Sí, la realidad es que, como bien decía David, que bueno, pues hay una parte de reglamentación o normativa que es a nivel nacional, estatal, pero otra depende de los municipios. ¿Qué pasa? Que nosotros, como Gobierno de Navarra o incluso los diferentes municipios, estamos haciendo un esfuerzo muy importante para, bueno, pues generar los pilares que el ciudadano pueda desplazarse en bici, o sea, de manera segura con lo que son las infraestructuras ciclables. Pero luego también el usuario tiene que saber circular, tiene que tener unas nociones básicas de circulación y también, por otra parte, tiene que tener clara la normativa. Los municipios tienen mucho que decir y en este caso pues hay municipios que el usuario puede, la persona que va en bici puede ir por la acera, en otros está prohibido ir por la acera. Nosotros en el Gobierno de Navarra, viendo esta realidad, bueno, de la mano con el resto de los municipios, hemos estado trabajando en una ordenanza tipo, pues un poco para facilitar también en el día a día a aquellas personas que quieren ir en bici, hacerlo más fácil e intentar que, bueno, la comarca y luego el resto de municipios de Navarra, pues también, si quieren, pues pueden adoptar esa misma ordenanza para que lo que tienen que hacer cuando van en bicicleta lo puedan hacer. Y otra cosa importante, pues es verdad que los coches tienen que pasar la ITV y tienen que estar en buen estado. Pues muchas veces tenemos bicis que, como las dejamos en la calle, pues tienen muchos años. Pues el Gobierno de Navarra también está dando unas ayudas, hay una convocatoria de ayudas todos los años que de hecho se agota en la primera semana que la sacamos para reparar bicicletas y pagamos 50 euros por bicicleta porque nos parece muy importante que esas bicicletas bueno, pues circulen en buen estado. Claro, bueno, estamos arrojando luz, ¿verdad?, a esta situación. Antes me he quedado así un poco pendiente de esa incertidumbre de los consumidores que decíamos, José Javier, y hay otra de las dudas, ¿no?, que se habla también del precio. ¿Es muy caro comprar un vehículo eléctrico? ¿En qué nos encontramos? ¿O va a mejorar la situación? Pues mira, Maya, y quédate con un dato. Ahora es el momento de adquirir un coche eléctrico, porque ha habido una inflación en el mundo del automóvil en 4 años esta parte que ha rondado entre un 30 y un 40%. Y eso es algo que tenía que pasar y ha pasado. Y el coche eléctrico es tal vez un poco más caro que un coche térmico al uso, pero es que hay 2 ayudas muy potentes, 2 subvenciones a la hora de la compra de un coche eléctrico. Una de ellas es el Plan Moves, que te puedes ahorrar, el gobierno te ingresa hasta 7.000 euros por el achatarramiento de tu coche actual. Y segundo, en Navarra somos la envidia del Estado, ya que tenemos el 30% de ayuda en renta de una base imponible, no superior, precio-factura, perdón, no superior a 32.000, Plan Moves 3 actual, del cual descontando el achatarramiento hasta un 32%. Es decir, sumando las 2 cuantías, resumiendo, te puedes ahorrar unos 16.000, 17.000 euros. Teniendo en cuenta que un coche eléctrico nace, en nuestro caso, hablo de mi marca, en 20.000 euros, como puede ser un Sprint, descontando las ayudas,
la base imponible al ser un poco menor, el 30% influye, aplica, entonces puedes adquirir un Sprint por 10.000 euros, Amaya. Bueno, vamos a verlo, porque estamos Sí. escuchando atentamente, yo creo todos, ¿verdad? Pero vamos a verlo, porque hemos estado precisamente en un Unsign Grupo y vamos a ver qué opciones nos brinda, lo vemos. La industria del automóvil se enfrenta a un reto mayúsculo en los próximos años, hacer crecer la cuota de mercado del vehículo eléctrico, todavía por debajo del 10%. De 10 años a esta parte, hemos pasado, de 15, hemos pasado de haber dos tipos de carburantes o combustibles o alternativas en el mercado a haber prácticamente 7. Con lo cual, el abanico se ha abierto en exceso. Y el panorama a futuro pasa, bajo mi humilde punto de vista y pequeños conocimientos profesionales, hacia la electrificación del sector y de la movilidad urbana. Por esa electrificación apuestan de manera inequívoca en Unsign Grupo, ahora con este Renault 5 como emblema de una transición que recupera los clásicos de la automoción más de 50 años después de su llegada al mercado. Este con 400 kilómetros de autonomía. Teniendo en cuenta que el gasto de movilidad del coche es prácticamente una décima parte cargar un coche de electricidad que cargarlo de gasoil o de gasolina en un surtidor, vengo a decir que puede un cliente bajarse de un coche térmico, un coche gasolina o diésel, y montarse en un coche en el eléctrico por el mismo dinero sin desembolsar absolutamente nada. Y esto se consigue, aseguran, gracias a las ayudas gubernamentales, como el Plan MOVES y el subsidio de hasta el 30% que da el Ejecutivo Foral por la compra de un coche eléctrico. Traducido en euros, un cliente se puede estar ahorrando unos entre 13 y 14.000 euros. Viene la normativa CAFE, marcada por la Comunidad Económica Europea, nos exige a los fabricantes de automóviles estar en unos niveles de emisiones medios de gama de 94 gramos CO2 de media por coche. Actualmente estamos en 114. Animan a dar el paso a los clientes porque tiene incentivos. En la Comunidad Foral no pagan la zona azul y naranja. La gente tiene miedo o dudas referente a la instalación del poste de carga. En un garaje comunitario, a día de hoy, me atrevería a decir que casi todas las comunidades lo permiten, y el cargador nosotros, con la compra de un Renault 5, te lo regalamos. Es cierto que del 100% de la instalación, el 70% va subvencionado y el otro 30% lo descontamos en el precio de la compra del vehículo. Será anticiparse a la situación y tomar el volante hacia un futuro más limpio. Pues caminamos hacia un futuro más limpio y más económico también. Nos hemos quedado sorprendidos, ¿no?, con lo que nos contabas precisamente, José Javier, ¿no?, que no se paga zona azul ni naranja. Ni zona azul ni zona naranja, y corrígeme, David, zona verde y zona roja. En horas de pago también es gratuito, quiero recordar. Sí, aunque en lo que hablábamos antes, la competencia para el establecimiento sí. es municipal, no es de ámbito foral. Por resumir, las ventajas en la adquisición de un vehículo eléctrico hoy día son muy potentes. Hoy día te diré que es el momento. Claro, cohesión territorial y sostenibilidad, electrificación, ¿todo esto se puede dar la mano? Por supuesto que se puede dar la mano. Es verdad que nosotros, en primer lugar, apostamos por el transporte público, pues porque nos parece que es en estos momentos el más sostenible, pero no cabe ninguna duda que también la electrificación de los vehículos, no solo los vehículos turismo, sino también los vehículos pesados, cada vez se está avanzando más y bueno, pues cada vez es más factible. Pero en cualquier caso, que está muy bien todo el desarrollo ese de los vehículos eléctricos, pero hoy por hoy una forma de desplazarse muy sostenible es también el tren. Por lo tanto, tanto para aquellas empresas que transporten mercancías como las personas que bueno, pues tengan que hacer ciertos viajes, una opción que es muy recomendable y muy sostenible es el viajar en tren. Bueno, hemos salido a la calle, vamos a ver qué nos dicen personas con las que nos hemos encontrado acerca de la reducción del uso del vehículo convencional y de alguna manera cómo favorecer la sostenibilidad. ¿Lo vemos? Vamos con ello.
Hombre, prescindir completamente no creo, pero sí que creo que se va a reducir porque cada día las bicicletas, el transporte público y demás como que se implementa más, entonces al final se puede prescindir más del coche, pero reducir al completo es bastante complicado. Hombre, yo creo que los jóvenes seguiremos tirando el transporte público, pero es que el coche es más cómodo. Pues bueno, yo creo que estamos ya bastante mentalizados, ¿no? Lo único que hace falta es un poco más de facilidad, hacer más carril bici y luego intentar también distorsionar lo menos posible el tráfico y los coches, que también hace falta tener movilidad en la ciudad, evidentemente para gente que no tiene facilidad de movilidad. La sociedad se está transformando enormemente y más adelante pues la gente, yo creo que dejará aparte el uso de los coches y optará por la nueva tecnología, como es el caso de los patinetes y coches. Yo creo que aún falta, porque hoy en día en mi grupo de amigos, por ejemplo, pues para ir a un sitio cada uno coge su coche, entonces yo creo que falta un poco el hecho de ir todos o en un mismo coche o ir, si está cerca, andando en bici. Bueno, todo un desafío. ¿Qué os preocupa fundamentalmente, ¿no? A quienes tenéis que aplicar las normas. Pues a todos los usuarios, por ejemplo, valga la anécdota, porque en ese momento estaba ese ciudadano que hablaba parando, sí. Pero por ejemplo, el uso manualmente de un teléfono móvil o incluso de un sistema inalámbrico, como puede ser los famosos auriculares, por mucho que vayamos en bicicleta o en vehículo de movilidad personal, los patinetes eléctricos, y parezca que la velocidad, la peligrosidad, bueno, pues la hay. Entonces, tampoco está permitido y sería denunciable, y al igual que el resto de las condiciones, pues lo que hablábamos, pues cero de consumo de drogas, la tasa de alcohol exclusivamente la permitida, y si la persona es menor, en este caso de 15 años, la tasa es 0,0, o sea, ni siquiera un poco. Y luego, pues a la hora de circular, por ejemplo, tiene que hacerse máximo en columna de 2, por ejemplo, fuera de en vías interurbanas. Lo que decíamos, en vías interurbanas siempre el casco, salvo las excepciones, en fin, en una subida muy prolongada, asuntos médicos como calor. Bien claro, independientemente de los avances y del futuro, ¿verdad? Seguridad vial también, animar ¿no? a utilizarlo, pero cumpliendo. Por supuesto, pero cumpliendo la normativa, ¿no? Seguridad vial y movilidad es sostenible. Retos de futuro, lo fundamental. José Javier, ¿qué va a ser? Retos profesionales, electrificación del parque circulante. Y también tenemos que reducir ese parque circulante que tenemos en Navarra, que creo que la edad media está en 15 años. Eso, decir que es un tema a atacar, el rejuvenecer el parque, primero por el tema de emisiones y segundo por el tema de seguridad. Un coche con 15 años no ofrece ni una décima parte de los niveles de seguridad que ofrece un coche actual para los ocupantes del vehículo y para las personas que circulan alrededor, porque las 5 estrellas Euroncap que se nos está dando a todos los coches no solo va, repito, por los ocupantes, sino también por las personas que circulan. Claro, nos estamos situando en un escenario de ciudad y de pueblos. Miro otra vez hacia ti, Berta, pensando en los pueblos, ¿no? Los ciudadanos que viven en poblaciones pequeñas, por ejemplo, aquí en Navarra, ¿van a tener las mismas o tienen las mismas facilidades o hay mucho que mejorar? Nos has aportado, ¿no?, algunas de las novedades que ya se han implementado, pero hay todavía pasos que dar para que vivir en un pueblo, por ejemplo, no sea negativo en este aspecto del transporte en relación con vivir en la ciudad. Pues el esfuerzo que estamos y el reto que tenemos en el Gobierno de Navarra es que cualquier ciudadano, viva donde viva, tenga la posibilidad de tener un transporte público. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, es verdad que ahora, o hasta hace no mucho tiempo, había ciertas poblaciones pequeñas que estaban atendidas con autobús, que por una parte el autobús tenía dificultades para acceder al propio municipio o cogía al ciudadano en el cruce. Muchas veces llegaba al pueblo, pero no había ningún pasajero que iba a montarse en ese autobús, con lo cual penalizaba a la persona que estaba en el autobús porque le suponía más tiempo de viaje y además se contaminaba más. Lo que estamos diseñando ahora es un servicio de transporte a la demanda, que realmente es
la misma filosofía, tenemos un itinerario, una ruta, un horario, pero el servicio se presta con vehículo pequeño, pues de 7 plazas, 9 plazas, que por otra parte tenemos la posibilidad de que sea eléctrico, estamos trabajando para que sean eléctricos, ¿no? Efectivamente, y aquella persona que quiera hacer uso de ese servicio hace la reserva y cuando se acomete la ruta, ese vehículo solo pasa por las poblaciones en las que hay reserva. Por lo tanto, yo creo que es mucho más eficiente y da respuesta a las necesidades de los vecinos. Pues nos quedamos con algunas de las claves de hoy: eficiencia, futuro, presente, sostenibilidad. Sostenibilidad, bueno, pues como una necesidad más que como una ventaja, ¿no? Nos quedamos con todos estos puntos para la reflexión posterior. Muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer, es todo un reto, un desafío, ¿verdad? La movilidad sostenible en Navarra y en el mundo. Hasta siempre. Gracias, Amor.